Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy, lunes 4 de julio del 2022. Espero hayan podido sintonizar anoche Comité de Domingo, el programa dominical de Comité de Lectura que sale a las 9 de la noche en YouTube y otras plataformas. Ale Costa, quien conduce el programa, conversó con la politóloga Paula Tábara sobre cuán debilitado queda Pedro Castillo en la presidencia tras su renuncia a la militancia en Perú Libre, y también habló con la profesora de Derecho Ambiental Mónica Núñez para entender mejor qué estamos haciendo mal como país para enfrentar el problema de las heladas y el friaje, a propósito de esta desafortunada campaña publicitaria que hizo la marca Big Vaporub, llamada, entre comillas, la casa más fría de Lima. Pero vamos rápidamente con las noticias de hoy, porque hay bastante que contar sobre lo que salió anoche en los programas dominicales. Una primera denuncia publicada en Cuarto Poder muestra que alguien ha construido un helipuerto de manera informal o improvisada en la localidad de San Luis de Puña, en el distrito de Tacabamba, en Chota, en Cajamarca, a escasos metros de donde viven los padres de Pedro Castillo. Este lugar de aterrizaje se habría instalado para que el presidente pueda visitar a sus padres, pero lo llamativo aquí es que nadie asume responsabilidad por haber hecho la obra y nadie quiere decir de dónde salió el dinero para financiarla. Esta parece ser una obra que no responde a un interés público, pues el helicóptero no es un medio de transporte que se use de manera frecuente en el citado distrito, y tampoco forma parte de algún plan de reducción de brecha de infraestructura aprobado en alguna entidad del Estado. Es una obra que se hizo aparentemente por el interés personal del presidente Castillo. Es, por cierto, muy loable que él quiera ir a visitar a sus padres, pero bien podría haber aquí un caso de malversación de fondos. El secretario de prensa de Palacio de Gobierno, Rodolfo Hidrogo, señaló que se trata de, abro comillas, un terraplén realizado a solicitud de los familiares del presidente y vecinos con múltiples fines para la comunidad. No hay inversión estatal, cierro comillas. De igual forma, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en la Municipalidad de Tacabamba, dicen no saber quién construyó y quién financió la obra, aunque existe la versión de un agricultor local citada en el programa, en el sentido de que se usó maquinaria de dicha municipalidad. Esto seguramente se aclarará en los siguientes días y nos enteraremos de dónde salió el dinero para esta obra y por qué esto, para variar, no se transparentó en su momento. Pero hubo otra denuncia en Cuarto Poder que es aún más grave. El programa mostró un video de el 16 de septiembre del año pasado en el que aparece Jennifer Paredes, la hermana menor de la primera dama, que según los medios fue criada por la pareja Castillo-Paredes como una hija y que vive con ellos en Palacio de Gobierno. Pues ella está en un distrito de Chota también ofreciendo obras de saneamiento a los residentes de dicho distrito. Jennifer Paredes les dice que necesita empadronarlos porque el proyecto de saneamiento al que se estaba refiriendo ya estaba aprobado. Curiosamente, la hermana de la primera dama llevaba puesto un chaleco de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción, cuyo representante Hugo Espino Lucana ha visitado Palacio de Gobierno hasta en 5 oportunidades, entre noviembre y diciembre del año pasado. Es una empresa que además ha ganado una obra por casi 4 millones de soles en la provincia de Cajatambo y está vinculada con otra compañía, Descon Ingenieros y Arquitectos, que obtuvo por su parte una obra con el gobierno por poco más de 3 millones de soles. De más está decir que Jennifer Paredes no tiene cargo público, no es que tenga una capacidad, digamos, para anunciar tal o cual obra, como si fuera parte del gobierno, ni tampoco empadronar oficialmente a los residentes de dicho distrito. Ahora ella podría decir que, para defenderse, que no fue incapacidad oficial de ningún tipo, sino más bien representando a la empresa cuyo nombre estaba pues en el chaleco que llevaba puesto. De hecho, estaba acompañada por el gerente general y fundador de dicha empresa, quien ya les cité, Hugo Espino Lucana. Si este fuera el caso, sería pues claro que aquí hay un familiar directo de la pareja presidencial haciendo gestión de intereses en favor de una empresa. Esto de por sí sería muy grave porque mostraría nuevamente cómo la familia directa o política del presidente se está aprovechando de su cargo para hacer negocios. Lo que sí debo decir, independientemente de lo cuestionable que pueda resultar el rol que está jugando aquí la hermana de la primera dama, es que la expectativa de esa comunidad de obtener servicios de saneamiento es completamente válida y legítima, y habría que preguntarse por qué no está siendo atendida hoy y por qué su mejor chance de conseguir que las cosas pasen es entrar en contacto con la hermana de la primera dama. Hay temas de fondo muy importantes que preguntarse aquí también. Otro asunto grave es que ha puesto en relieve Punto Final de Latina es que, según las investigaciones de la Comisión de Fiscalización del Congreso, el presidente Pedro Castillo habría utilizado el celular de su hijo para comunicarse con personas hoy implicadas en el caso del puente Tarata.
El presidente de dicha comisión parlamentaria, Héctor Ventura, hizo un recuento de las llamadas, por ejemplo, entre Samir Villaverde y Juan Silva, o entre el sobrino presidencial Fray Vázquez Castillo y el presidente Castillo, y así, todas alrededor de los días en los que se adjudicó, digamos, el puente Tarata, y que por tanto resultan sospechosas. Pero en un momento determinado ocurre que Fray Vázquez Castillo deja de llamar a Pedro Castillo al número que él utilizaba como su número personal y empieza a contactarlo a través del número de su hijo Arnold Castillo. Esto genera naturalmente la sospecha de que puede haber sido parte de una estrategia para disminuir el riesgo de ser detectados en caso estuvieran coordinando efectivamente algo ilegal. Hay bastante más que aclarar aquí también. Otro tema vinculado a Fray Vázquez Castillo, difundido por Panorama, es que los hermanos de este último, Jaime Vilma y Nelsi, serían muy amigos de Danila y Odar Ramos García y de Wilder Montesa Banda, quienes terminaron trabajando en la oficina en el Congreso del parlamentario de Perú Libre, Américo Gonza, una como asesora, otro como seguridad y el tercero como técnico, sin tener estudios para ello, todos ganando más de 6.500 soles. Al respecto, fíjense lo que dijo Gonza, abro comillas: si hay algo que me caracteriza es que yo no niego a mis amigos ni a los amigos de los sobrinos. No niego a nadie, ellos han sido amigos producto de la campaña, cierro comillas. Una muestra más, pues, de la influencia de los sobrinos del presidente para conseguir favores para sí o para sus amigos. También hubo en Cuarto Poder un reportaje enfocado en la figura del economista Luis Mendieta, personaje que se percibe como cercano a la primera dama Lilia Paredes y que actualmente es jefe de gabinete técnico en la presidencia de la República. Este último, según el Dominical, sería quien lidera la estrategia para evitar que Castillo caiga, digamos, como presidente tras la aparente ruptura con Perú Libre, que aumenta las posibilidades de que eventualmente pueda ser vacado en el cargo con los votos de esa misma bancada, si es que esto llegase, pues, a tener conveniencia política para ellos. Mendieta estaría a cargo, siempre según Cuarto Poder, de, entre comillas, humanizar a Pedro Castillo y pasar a una nueva fase de su gobierno en la cual pueda atraer profesionales independientes a un nuevo gabinete, posiblemente para ser anunciado el 28 de julio, que lo haga ver como que ahora sí decidió poner a gente competente al mando de los ministerios. Aun si ese fuese el objetivo a estas alturas, va a ser muy difícil encontrar técnicos competentes que se quieran jugar su reputación sumándose a un gobierno sobre el que pesan tantas sospechas de corrupción. Por otro lado, en Punto Final se reveló anoche también detalles de movimientos en las cuentas bancarias del ex secretario de Palacio y hoy prófugo Bruno Pacheco, evidenciando que los montos que percibía como funcionario permanecían casi intactos, pero al mismo tiempo pagaba deudas grandes que tenía él y su esposa. La pregunta entonces es, ¿de dónde salió la plata para pagar esas deudas? Esto revelaría, según la pericia fiscal, un desbalance patrimonial en sus cuentas bancarias cercano a los 50.000 soles. En la Fiscalía empiezan a haber cambios ahora bajo el liderazgo de la nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Ella ha separado del cargo a Omar Tello, que estaba encargado de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Anticorrupción. Recordemos que la aspirante colaboradora eficaz, Karelyn López, había dado declaraciones en el sentido de que Tello era de alguna manera cercano al entorno presidencial o estaba interesado en defenderlo de alguna forma. No es que haya entregado pruebas contundentes en ese sentido, pero digamos que la fiscal de la Nación quizá habrá preferido curarse en salud o sabrá algo que nosotros no sabemos. Por tanto, ha separado a Tello. Ok, se me van quedando algunos temas en el tintero, pero menciono algunas cosas importantes del frente internacional. En Argentina, la presión del kirchnerismo ha llevado a que el gobierno de Alberto Fernández tenga que prescindir de su ahora ex ministro de Economía, Martín Guzmán, y decida dejar ahora esa cartera en manos del kirchnerismo, que no es pues que tenga muy buena reputación por el lado del control de la inflación, sino todo lo contrario. En cuanto a la invasión de Ucrania, los rusos dicen haber asegurado el control total de la región de Luhansk, aunque el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confía en que van a recuperar esa zona con las armas que le están donando los países occidentales. Es, sin embargo, un avance militar importante para Vladimir Putin. Y finalmente acaba de llegar la noticia de que la Convención Constituyente en Chile ya entregó el texto final de su propuesta de nueva constitución. No he tenido todavía oportunidad de leerla, pero seguramente va a haber ahí bastante que analizar en los siguientes días. Ok, he querido dejar para el espacio final de la reflexión del día de este podcast o videocast, según como lo vean ustedes, sobre la iniciativa de, o digamos, adelanto de elecciones que se ha hecho conocida como, entre comillas, la propuesta y que ha generado bastante discusión en las redes sociales. En nuestros tiempos parece haber calado muy fuerte pues esta frase que dice algo así como hay que tomar las cosas o las ideas según de quién vienen. Y eso es lo que está pasando con la propuesta. Rápidamente ha habido gente que se ha puesto a indagar respecto de las personas que están detrás de esta iniciativa y han descubierto que varias de ellas han estado vinculadas al Partido Morado, por lo cual han concluido que esta iniciativa es del Partido Morado, aunque se presente como apartidaria o en todo caso
que estaría conectada con los intereses político-partidarios o electorales del Partido Morado. Lo que yo suelo sugerirles aquí es que nos guiemos por la máxima contraria, es decir, evaluemos las ideas a partir de sus propios méritos, más allá de quién las propone o defiende, porque pueden ser buenas ideas a pesar de haber surgido de personas con las que normalmente uno discreparía, o pueden ser malas ideas a pesar de haber surgido de alguien con quien estamos normalmente en coincidencia o que pensamos que está en nuestro propio bando. El Perú está enfrentando hoy, pues que duda cabe, una crisis política muy seria. Hay quienes defienden la idea de preservar el status quo, sea gente vinculada al gobierno que quiere sobrevivir o incluso gente vinculada a la oposición en el Congreso que no quiere perder su sueldo o su parcela de poder y por tanto prefieren que las cosas sigan como están. Preservar el status quo es para mí claramente una mala idea. En podcasts anteriores he explicado largamente por qué, así que no voy a profundizar en eso ahora. Pero hay otras ideas que están circulando, como la de Nuevo Perú, que ha planteado abiertamente ir por el camino del cierre del Congreso. Nuevo Perú se muestra indignado por el hecho de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha archivado la denuncia contra Manuel Merino, Antero Flores Arauz y Gastón Rodríguez por la represión policial ocurrida en las protestas de noviembre del 2020, en las que murieron Inti Sotelo y Brian Pintado. Yo he opinado en este podcast que, a mi juicio, ese caso sí debió ir al Poder Judicial y que los implicados debían ser, o el caso debía ser evaluado, por una autoridad jurisdiccional y no por una autoridad política. Yo, dicho sea de paso, creo que hay pruebas de que hubo represión policial condenable y pienso que esta debió haber sido una oportunidad para que el Poder Judicial siente un precedente sobre este caso, donde, a mi criterio, hubo un intento de forzar inconstitucionalmente una sucesión en el poder, con una enorme dosis de irresponsabilidad política de quienes estuvieron detrás, más allá de que se compruebe o no que hubo responsabilidad penal. Pero lo que está planteando el Nuevo Perú aquí literalmente es enfrentar esta situación propiciando un golpe de Estado, que en el papel sería bastante similar al autogolpe de Alberto Fujimori en los 90, que los integrantes de dicha agrupación política prácticamente han dedicado su vida política a cuestionar con argumentos válidos. Pero no importa si se trata aquí de Nuevo Perú o de cualquier otro partido. Lo que se está proponiendo aquí es una pésima idea. Muestra pues que a Nuevo Perú poco le importa la democracia o la separación de poderes cuando se trata de sacar del poder a partidos con los que ellos están en desacuerdo, como los partidos de oposición que hoy suman mayoría en el Congreso. Aquí debo decir que me parece verdaderamente cuestionable que un partido que se identifica a sí mismo como de izquierda moderada democrática pueda haber sacado pues un comunicado donde plantea justamente este camino del autogolpe sin siquiera sustentar por qué razón, simplemente se manda a decir que cierren el Congreso. Luego viene la propuesta, que es otro tipo de solución política. Lo que quieren hacer aquí es adelantar las elecciones. Ahí está puesto el énfasis, aunque se dice que se quiere fortalecer al mismo tiempo las elecciones primarias o internas de los partidos políticos para que sean abiertas, obligatorias y simultáneas, y se habla también de que no puedan postular personas con problemas penales. Yo, lo que de alguna manera criticaría de esta propuesta es que no es suficientemente integral, entonces plantea un adelanto de elecciones, pero no necesariamente se pone a pensar cómo hacer para que la oferta electoral que pueda participar en ese escenario electoral sea mejor a la que tenemos ahora, y podría terminar ocurriendo que hay un adelanto de elecciones y tenemos un resultado electoral similar o peor al que tenemos ahora. Esta iniciativa, en este caso, pese a que los integrantes han tenido, algunos de ellos, no todos, relación con el Partido Morado, están obrando aquí de manera más parecida a lo que podría ser, un grupo de presión, ¿no? Están tratando de presionar al Congreso para que tome una decisión de adelanto de elecciones cuando ellos creen que de manera ordinaria el Congreso no la tomaría, porque no hay incentivos ni para el oficialismo ni para la oposición en ese sentido. Ahora, ellos podrían haber sido más claros en decir que esta es una iniciativa desvinculada del Partido Morado, pero por supuesto es algo que ya les toca a ellos explicar. Nada de lo que les acabo de decir, a mi juicio, hace cuestionable per se esta iniciativa. Creo que bien vale la pena que alguien haga el esfuerzo de recolectar firmas y generar adhesión a nivel de opinión pública a un escenario de adelanto de elecciones. Yo sí creo que ese escenario de adelanto de elecciones puede ser una salida a la crisis política que estamos viviendo. Incluso si esa idea hubiese salido orgánicamente del Partido Morado, sabiendo que ellos podrían tener interés en participar del proceso electoral resultante, igual me parecería una buena idea a ser discutida. Ahora, ¿es esa la salida a la crisis, la única salida? Pues no, va a haber personas que van a plantear cosas distintas. Por ejemplo, algunas personas ya están planteando
que la salida es recolectar firmas, pero para convocar a una asamblea constituyente. Yo discrepo de la apreciación de que ese es el camino para solucionar la crisis política actual, pero en fin, hay personas que defienden esa idea y están en todo su derecho de defenderla. Lo único que cuestionaría es que la defiendan sugiriendo además ir por el camino que está planteando el Nuevo Perú, es decir, que la Asamblea Constituyente sea la consecuencia de un autogolpe. Luego habrán otras personas que propondrán o ya están proponiendo que la salida sea una acusación constitucional que inhabilita al presidente Castillo por cualquiera de las cosas que le ha imputado la Comisión de Fiscalización. Otros pensarán que la salida es un proceso de vacancia por incapacidad moral permanente. Yo sigo pensando que el camino más limpio es una renuncia del presidente Castillo que venga acompañada de una convocatoria a nuevas elecciones. Pero si esto no pasara, porque el presidente se resiste a ir por ese camino, creo que perfectamente podrían coexistir esfuerzos que apunten a un adelanto de elecciones, como el que está haciendo aquí la propuesta, con otros esfuerzos que pongan sobre la mesa estas otras alternativas, como la de la acusación constitucional o la vacancia por incapacidad moral permanente. Entre estas últimas dos, yo creo que más razonable sería ir por el camino de la vacancia por incapacidad moral permanente, siempre y cuando se sustenten bien las imputaciones y esto no se haga de manera express, como ha pasado en el, como pasó en el caso de Merino. Yo pensaría, que el escenario ideal sería que la Constitución dijese que se puede destituir a un presidente por actos vinculados o actos de corrupción, pero eso lamentablemente no dice nuestra Constitución hoy por hoy. De hecho, es algo que yo sugeriría que la Constitución, en lo cual debería reformarse la Constitución para poder incorporar, esa posibilidad de destituir un presidente por temas de corrupción. Pero en fin, no está eso ahora. Y por tanto, digamos que la situación política no nos deja muchos caminos. Yo no soy partidario de utilizar ligeramente la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, pero de todas las opciones abiertas, creo que si el presidente sigue resistiéndose a renunciar y siguen apareciendo más indicios no solamente de hechos de corrupción, sino también se sigue comprobando que hay una forma, o se mantiene esta forma cuestionable relacionada a cómo el gobierno está eligiendo a sus más altas autoridades, ¿no es cierto?, personas con antecedentes penales, en fin. Si se mantiene eso, creo que el único camino que queda de alguna manera habilitado, o el mejor camino dentro de los cuales hay posibilidades de implementar, sería el de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Yo aquí coincido con nuestro podcaster Javier Albán, que señala que ya con lo que se conoce sobre el gobierno de Castillo puede haber un sustento suficiente, para ir por ese camino. Aunque, como les digo, sería bueno que en las formas esto se haga bien, no se haga de manera apresurada y que se genere una discusión razonable sobre las imputaciones de fondo para que, no pase lo que ocurrió en el caso de Vizcarra, donde todo esto pareció más bien una forma express de deshacerse de un presidente. Pero en fin, son opiniones con las cuales se puede coincidir o se puede discrepar. Estamos en una situación política límite y hay distintas maneras de ver cómo se encara esta crisis. Algunas personas creen, como les digo, en el adelanto de elecciones, que a mí me parece razonable como propuesta. Otras personas creen en la acusación constitucional o en la vacancia presidencial como caminos para salir de la presidencia de Pedro Castillo, y otras personas sí están planteando cosas absolutamente indefendibles como el cierre del Congreso a manera de autogolpe, como pasó en los 90 con Alberto Fujimori. Pero en fin, sobre eso podemos conversar siempre y yo siempre ver todos los comentarios que puedan tener. Muy bien, que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.